Mañana de 11 de septiembre de 2020, estamos en el día viernes. Hoy, como les anunciamos, vamos a conversar con el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro. Vamos a hablar sobre diversos temas que han ocurrido en las últimas horas, como por ejemplo, la Asamblea Legislativa decidió incorporar al presupuesto 2020 197 millones de un crédito de 250 millones. Se ha quedado pendiente una buena parte de esos fondos, pero ya se han solventado, digamos, algunas situaciones que tienen que ver con el tema Fomilenio, que tiene que ver con entrega de 75 millones a las alcaldías, que tiene que ver con el pago a veteranos de guerra y bueno, la entrega de fondos también al Hospital El Salvador. El Ejecutivo en una primera instancia había dicho que se podría vetar ese decreto legislativo, pero ayer pues, nos enterábamos que el presidente de la República había sancionado y publicado ya el decreto. Hoy vamos a conocer, digamos, la base de esta decisión, pero comenzamos poniendo algunos elementos en contexto. Estamos finalizando una semana llena de información. La más reciente es la publicación en el Diario Oficial del decreto 728 que aprobaron los diputados el miércoles y que contiene la reasignación de 197 de los 250 millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Este dinero incluye 55 millones para Fomilenio, 52 millones para los veteranos, 75 millones para las alcaldías y 15 millones de dólares para salud. El presidente y sus funcionarios habían anunciado que vetarían el decreto. Este ya fue sancionado y publicado. Otro de los temas que estuvo en auge esta semana fue el nombramiento del vicepresidente de la República, doctor Félix Ulloa, como el coordinador del grupo que buscará las reformas constitucionales. A pesar de las críticas y reacciones, al secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, desmintió que el gobierno busque una reforma constitucional para una reelección del presidente Nayib Bukele. El secretario jurídico indicó que Ulloa trabajará en el estudio, análisis, discusión y propuestas de todas aquellas iniciativas que tengan como objetivo una reforma constitucional con todos los sectores de la sociedad. Afirmó que las reformas pretenden actualizar o modernizar la Constitución a la realidad actual. El funcionario no detalló el tiempo que durará el diseño de la propuesta de reforma, pero adelantó que puede tardar entre 6 meses y 1 año. Indicó que espera tener los cambios en la próxima legislatura. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, de inmediato le damos los buenos días al secretario en este cierre de semana. Conan, un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Hechos AM. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa y encantado de estar por aquí, poder platicar y conversar contigo y pues también con tu teleaudiencia, ¿verdad? Y que podamos tener mayor información política de lo que está sucediendo en estos momentos. Conan, hay una información de última hora que hemos conocido pues esta mañana. La Audiencia Nacional Española pues ha dado a conocer ya su resolución en el caso de Inocente Orlando Montano y el crimen de los sacerdotes jesuitas que ocurrió en noviembre del año 89. Pues se le ha condenado a Inocente Orlando Montano a 133 años de cárcel y bueno, esta es una situación que decíamos ocurrió durante el conflicto armado en El Salvador, pero pues se ha hecho justicia hasta casi 31 años después, por lo menos contra una de las personas que se considera una participante activa en este crimen que ocurrió en el año 89. Ustedes como ejecutivo, ¿cómo toman pues esta resolución de la Audiencia Española que abre pues para El Salvador un capítulo, como lo señalábamos cuando dábamos la información, un capítulo muy doloroso? Yo creo que es muy importante señalar que en nuestro país es necesario eso, que exista justicia, aunque se está dando en España, pero hay gente dentro de, por ejemplo, yo salí de la UCA y recuerdo pues en mis principios de estudio siempre nos llevaban a lo que es el museo de todo lo que sucedió y las muertes y toda la narrativa de la situación del asesinato de los jesuitas. Es esa herida que de alguna manera pues está llegando realmente a obtener justicia. Sé que hay varios elementos todavía por conocerse, hay señalamientos aún en contra del diputado Rodolfo Parker. Vamos a ver qué va a pasar con esto, no lo tengo definido, pero esperemos pues que se determine la situación para bien y que se genere la justicia que todos esperamos. Muy bien, porque esto ocurrió, como decíamos, en el año 89, ha tenido que pasar casi 31 años y mucha gente pues no ha quitado el dedo del renglón, entre esto las autoridades españolas que pues lograron que Inocente Orlando Montano, quien era viceministro de la Defensa, fuera llevado de Estados Unidos a España y que se hiciera pues justicia en este caso, al ser procesado y ahora pues condenado a una condena exacta de 133 años, 4 meses y 5 días de prisión.
La verdad es de que tenemos que tener claro que no puede quedar impune este tipo de delitos. Fue algo realmente sangriento, fue de todos conocidos. Hay muchísimos actores que aún no han sido condenados y desde mi punto de vista deben realmente ser juzgados y condenados por la autoría que hayan tenido. Y pues esperemos, como dije, a ver cómo siguen estos procesos. Muy bien, Conan. Definitivamente que este es un tema, como decíamos, un tema que se ha estado en desarrollo para las autoridades. En España ya es tarde, pero acá pues apenas estamos despertando con esta información y que hemos dado a conocer aquí a través de Noticiero Hechos. Como señalábamos, hay muchos temas que conversar con usted. Lo que ocurrió esta semana en la Asamblea Legislativa, se incorporan 197 millones y un crédito de 250. En primera instancia, el secretario privado dijo que existía la posibilidad de vetar ese decreto, pero ayer el presidente de la República sancionó y mandó publicar en el Diario Oficial. ¿Qué fue lo que pasó ahí con él? Bueno, en mi calidad de secretario jurídico, dentro de mis funciones está lo que es asesorar al presidente respecto de las situaciones que él me requiera. Al respecto, pues, se da un análisis no solo jurídico, también el presidente, pues, como ente y como titular, como presidente de la República, hace un análisis político, dentro del cual él estima y determina la necesidad que tenemos del desarrollo de estos más de 36 proyectos de Fomilenio, sí, de la situación de los desmovilizados, que tenemos tantos meses sin pagarles, porque la Asamblea Legislativa les ha estado reteniendo este dinero y tienen una necesidad real, pues, y no podemos nosotros directamente como ejecutivo detener, o el presidente directamente detener esta situación. Creo que fue un análisis realmente político en cuanto el presidente comprende la necesidad de reactivar todas estas situaciones. Y fíjate más, estamos hablando de 75 millones de dólares para las alcaldías. Sí. Yo lo decía hace 2 días en una entrevista. El lunes había aprobado la Comisión de Hacienda prácticamente el 100% del FODES para las alcaldías. Es decir, que las alcaldías tienen el 100% de utilización del FODES para afrontar la pandemia COVID-19, como esa fue la justificación. También tienen además estos 75 millones de dólares más para las alcaldías. Es decir, la Asamblea Legislativa está en un año preelectoral dándole todo el dinero posible a las alcaldías que son del Frente de Arena, del FMLN y de Arena, porque ellos son quienes tienen la mayoría de las alcaldías. Pero ¿a dónde va esto? ¿Qué refleja esta situación? Y ahí le sacaron, me recuerdo que el presidente en su Twitter le sacaba un pedacito al diputado Rodolfo Parker cuando decía, va a servir para las ELEC, y entonces se queda en el pronunciamiento y dice, va a servir para afrontar la pandemia del COVID-19. Claro, entendamos entonces, desde el punto de vista de estos diputados, que sí existe una emergencia y una pandemia COVID-19 para los municipios, más no para el Ejecutivo. Y vamos aquí, tú acabas de mencionar, dentro de lo que aprobaron 15 millones para salarios, sí, de lo que es el hospital, pero ¿y para los insumos médicos? Nosotros estamos pidiendo 30 millones de dólares. O sea, establezcamos por constitución, es el ministro de Hacienda quien determina la hacienda pública y determina cómo es la distribución de estos dineros. Es por eso que él es quien requiere la necesidad o presenta las necesidades que tiene el Ejecutivo para afrontar esta emergencia, económicamente hablando. Y no se le da esto, se le da específicamente para salarios. Y pronto vendrán los señalamientos, estoy seguro, de quién dirá, ¿y por qué no tienen insumos? Pero jamás dicen, no estamos dando el dinero para los insumos de los médicos que están afrontando en primera línea en el Hospital de El Salvador. Apenas han dado para salarios. Ayer en una primera reacción algunos diputados decían que se habían anotado una victoria con lo que al lograr que el Ejecutivo sancionara este decreto en el que se incorporaban estos 197 millones. Incluso hablaban de que le habían corregido la plana al Ejecutivo. Bueno, habría que ver qué plana. Lo importante que quisiera determinarte es cómo nos corrigen la plana. Escucha este decreto. Dice el decreto 608, que es el decreto madre a partir del cual se autoriza, se aprueba de parte de la Asamblea Legislativa a ir a buscar esos 2.000 millones de dólares, de los cuales, dice el decreto 608, el 30% será para las alcaldías.
Cuando viene este dinero, aparece este crédito y te dicen son 250 millones de esos 2.000 millones. De estos 250 millones, el 30% son 75 millones. Pero a la fecha no han dado los 250 millones. Lo acabas de sacar en pantalla, fueron 197 millones de dólares. Entonces, pero 75 millones no representan el 30% de 197 millones. Sí. Entonces yo no sé si ellos no tienen clara la plana, porque definitivamente o no saben sumar, ni multiplicar, ni dividir, ni restar, porque me da una situación que yo no comprendo de dónde sacaron el 30%. O sea, ¿de dónde salen estos 75 millones? A ellos no les importa, ellos simple y sencillamente están en una situación de vamos a darle todo el dinero posible a las municipalidades. Y que conste, no les han pedido ni siquiera un informe respecto del uso de este dinero. La Asamblea Legislativa no requiere ni un informe en ninguna de las municipalidades. Sin embargo, hablan de transparencia. Sin embargo, hablan de que deben de estar subidas las cosas en la página web de cada institución. Pero eso no aparece. El Instituto de Acceso a la Información no lo he visto que haya saltado tampoco. Hay muchos temas ahí que yo me quedo... No he escuchado tampoco todos los constitucionalistas hablando respecto de la falencia del decreto 720. ¿A dónde están todas estas personas? ¿Acaso mira, como siempre he dicho, no es quien hace las cosas, no es el que hace las cosas, sino quien las hace. O no lo que se hace, sino quien las hace. Como definitivamente ellos ni siquiera esperaban que el decreto fuera aprobado, fuera sancionado y publicado por el señor presidente, ya esperaban que lo vetara y entonces todo el mundo iba a salir hablando. Pero realmente no, creo que el presidente tuvo un análisis en cuanto a las necesidades y a las prioridades de nuestro país. Es importante, pues, como dije, que se desarrollen todas estos proyectos que se tienen con Fomilenio. Es un compromiso con el gobierno de los Estados Unidos y debía, pues, respetarse, así como también es una necesidad que tienen los empleados de salud del Hospital El Salvador y los señores desmovilizados, que hay una deuda desde hace mucho tiempo con ellos. Ayer ocurrieron, como decíamos, muchas cosas. Entre los temas que estaban en boga en el momento que se toma la decisión de incorporar estos 197 millones, estaba el tema de Fomilenio. El gobierno pues prácticamente estaba en una encrucijada con el tema de esa contrapartida que se tenía que aprobar para el tema Fomilenio, porque ya se había dicho incluso que algunos proyectos se podían quedar varados si no se tenía esta disposición de fondos. Hay muchísimas obras de infraestructura, escuelas, todo eso lo estábamos perdiendo. Y realmente no es el Ejecutivo el que pierde. O sea, pierde nuestra población, pierde nuestra gente. No podíamos echarnos atrás y dejar todos estos proyectos pendientes. Aparte de un compromiso con el gobierno de los Estados Unidos, que hasta esta fecha pues, nos ha brindado la mano, nos ha estrechado la mano, nos ha realmente apoyado dentro de lo que ha sido la pandemia del COVID-19, nos han regalado pues alrededor de 600 ventiladores, estamos realmente en deuda moral con ellos en cuanto al apoyo que nos brinda el gobierno y la postura que debe de tomar el país frente a este apoyo. Como dije, aparte es en pro de la población. Estamos hablando de 36 proyectos de infraestructura para el desarrollo de nuestra población. Corán, ¿cómo toman ustedes de que se haya incrementado, digamos, los fondos que se le iban a destinar, en este caso, a los veteranos de guerra? Porque en la distribución original, primero, de los fondos de los que estábamos hablando, de los 250 millones, pues no se incluía pues 52 millones, como al final los diputados decidieron incorporar para pagar el pago de pensiones a los veteranos. Fíjate que en un momento dado se manejó que iban a ser 68 millones, si tú recuerdas. Sí. El tema era pagar la deuda que se tiene, si no me equivoco, desde junio hasta diciembre. Nosotros estábamos pidiendo, obviamente, los porcentajes conforme a las necesidades que planteaba o los retos que estábamos viviendo en cada momento. Esto tiene hace más de 40 días, es decir, a este momento ya hay una realidad diferente. Sí. En ese momento se habían pedido porque habían 500 millones para que sean asignados, los cuales, como te das cuenta, fueron asignados 197. Es decir, y le han dicho para qué los va a utilizar. Es decir, el Ejecutivo realmente no tiene dinero, porque no se lo han asignado. Pero se habían solicitado 12 millones con estos 250 millones para veteranos. En los otros 250 que están a la espera también estaban otros 12 millones y así para venir pagando toda esa deuda que se tenía. Para mí yo creo que es importante
que se haya definido y se haya arreglado de una sola vez con estos 55 millones, pues el pago para los veteranos, 52 creo que son. Sí. 52 millones. Sí, para que se les pueda poner al día en los pagos. Entiendo que en estas próximas horas de este día y continuará, se verificarán esos pagos de los que estaban retrasados, todos estos meses retrasados, para que pues nuestros desmovilizados pues realmente cuenten con el dinero que tanto falta hace en estos momentos. Pero ¿qué está pasando con el tema de los veteranos? Porque ayer incluso veíamos a diputados del FMLN y de Arena reunidos con ellos hablando del tema del pago de pensiones. Ellos pues incluso hablaban y amenazaban con tomar acciones más violentas, decían, si no se les cumplen sus demandas. ¿Qué es lo que está pasando en sí con el sector de veteranos, por lo menos desde el punto de vista de ustedes, desde el Ejecutivo, Juana? Mira, realmente tenemos ya décadas donde los partidos que han gobernado los han tenido realmente en el olvido. Ya están cansados de tantas promesas. Nosotros hemos sido una administración en la cual realmente les hemos dado el nivel y la postura y el reconocimiento que ellos deben de tener. En ese sentido, pues se les aumentó realmente su pensión y era la Asamblea Legislativa la que no nos soltaba el dinero y los desmovilizados lo tenían completamente claro, que el dinero estaba en la Asamblea y que mientras ellos no nos soltaran ese dinero no podíamos nosotros desembolsar y pagarles. Pues creo que aquí este es un juego político en el que la Asamblea Legislativa decía, bueno, ¿dónde tenemos la presión? La presión viene de parte del gobierno de Estados Unidos por Fomilenio y la otra presión viene de parte de los desmovilizados, a los cuales son desmovilizados del FMLN y de Arena. Y entonces existía esa presión. Lo demás realmente no les interesaba. Las MIPYMES, la mediana, la micro, mediana y pequeña empresa, simple y sencillamente no hay dinero. Todos los días yo recibo llamadas de empresarios o notas de empresarios que están en la necesidad de ir a solicitar sus créditos a través de Bandesal para el desarrollo de sus empresas o de ir a solicitar el subsidio del pago de planillas del que tanto se ha hablado, cuando ya tenemos autorizado, fíjate bien, lo que es el fideicomiso. Pero a esta fecha los señores diputados no han dado dinero y son capaces que no van a soltar ese dinero. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo preelectoral, en un año preelectoral en los que ellos pretenden hacer ver mal al gobierno, más no entienden que la gente ya no está dormida, la gente sabe lo que está sucediendo, la gente sabe que es la Asamblea Legislativa la que no ha soltado los fondos y en razón de lo cual no se pueden otorgar estos créditos. Nosotros estamos desesperados por la necesidad y los gritos de auxilio que escuchamos a diario de parte de la sociedad civil, pero pareciera que la Asamblea Legislativa no ha querido reaccionar frente a esta necesidad. Tenemos que reactivar la economía, yo lo decía la vez pasada. Estamos en un momento que debemos de afrontar directamente la reactivación económica del país, y si no inyectamos dinero a la mediana, a la micro y a la pequeña empresa, esto no va a suceder. Necesitamos realmente pues que haya dinero circulando dentro de nuestro país para que esto empiece a caminar. Necesitamos definitivamente esos votos para que esto se dé de parte de la Asamblea Legislativa, y yo hago un llamado de verdad a los señores diputados que nos ubiquemos, que apoyemos directamente a lo que es a la población que tanto lo necesita en estos momentos. Ahora bien, se les entrega 75 millones, en este caso a las municipalidades, pero los diputados hacían énfasis ayer y también en el momento que se daba esta aprobación decían ellos, esto no tiene nada que ver con el FODES, decían, la deuda del FODES del gobierno pues continúa vigente y continúa siendo parte también, decía, de los problemas que están enfrentando las municipalidades. Sin duda, por eso yo te mencionaba anteriormente. Fíjate bien, las municipalidades, el 85-90% son manejadas por Arena y el FMLN. Son los dos partidos que tienen la mayor cantidad de municipios. En razón de esto, pues les han otorgado el 100% de utilización del FODES para uso diario y para afrontar el COVID-19, sin ninguna restricción. ¿Qué quiero decir? Ni siquiera han pedido informes de cómo van a manejar ese dinero, sino utilícelo libremente. Más ahorita que estamos en campaña, puede comprar lo que necesite. Aparte de eso, le están dando 75 millones de dólares más a las alcaldías. Y la gente debe tener bien claro la cantidad de dinero que se les está dando a los municipios para que esto realmente hagan campaña. Eso es la verdad. No lo querramos disfrazar de otra manera, porque hoy resulta que para los municipios existe COVID-19, emergencia, pero para el Ejecutivo no.
No puede ser que se les suelte todo el dinero a ellos, que no tengan ningún tipo de control, pero para el Ejecutivo quieren determinar cada 5 centavos. Y está bien, es que está bien, la transparencia es más que importante, pero debe ser para todos por igual. Ahora bien, Conan, ¿qué pasa con el Hospital El Salvador? Se le destinan 15 millones, y ya usted lo señalaba, para el pago de salarios, pero ¿se corre el riesgo de que este centro hospitalario se pueda quedar desfinanciado ante esta, digamos, negativa de la Asamblea a darle más fondos? Bueno, como dice el dicho, nosotros hacemos de tripas corazón. Obviamente, pues la recaudación ha bajado increíblemente, entonces la cartera, Hacienda realmente tiene pocos fondos, sin embargo, pues se ha priorizado lo que es el tema de salud y vamos a responder con los pocos recursos que tengamos para que no le falten los insumos médicos a nuestra gente de primera línea. Estoy hablando no solo del Hospital El Salvador, sino a nivel nacional. Y debemos de proteger, pues primeramente, la salud de la población, que el COVID-19 no se ha ido, esto continúa. Es una bendición, sin duda, pues hemos venido a la baja a pesar de la reapertura económica que se dio el 24 del mes pasado. Ya tenemos más de 16 días de haberse reaperturado y nos damos cuenta pues que gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque no tenemos más explicación, y también acompañado la responsabilidad de los salvadoreños, que sin duda los invito a que sigan utilizando su mascarilla. Esto ha permitido el uso de lavarse las manos, todas estas situaciones que se ha encontrado la gente en la responsabilidad de hacerlo, y en todos los lugares que llegamos nos damos cuenta que se están atendiendo a las medidas de salud. Eso es importante porque esto ha permitido que el virus no se desarrolle, y te das cuenta que tenemos países cercanos en los que en una reapertura han habido rebrotes y han tenido que volver a cerrar. Gracias a Dios hasta este día no es el caso, seguimos a la baja, tuvimos 86 casos, si no mal recuerdo, el día de ayer. Entonces, primero Dios, podemos continuar así. Así es, bueno, el caso de Costa Rica, que Costa Rica está en una situación también un tanto complicada, como los casos de COVID-19. De hecho, los últimos reportes que hemos recibido es que se ha elevado considerablemente el número de casos. Pero, Conan, 250 millones, se incorporan 197. ¿Qué pasa con el resto de los fondos? ¿Cómo ven ustedes el panorama para que se les dé acceso, en este caso al Ejecutivo, a esos otros fondos que forman parte de este crédito que ya fue, digamos, aprobado, ratificado, y solo falta incorporar? ¿Cómo quedan estos fondos que no se han incorporado todavía? Mira, nosotros vamos a seguir insistiendo. No podemos desfallecer, estamos en un momento, como dije, crítico a nivel económico del país. Es necesario realmente una reactivación económica. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir peleando día con día por la aprobación y la asignación de estos fondos para poderlos utilizar para dicha reactivación económica. Y creo que vamos a exponer, si los señores diputados no lo quieren hacer, se ha presentado toda la documentación una, otra y otra vez, conforme lo han solicitado, a fin de que no puedan decir de que es por falta de información. A este momento, todos los señores diputados de la Asamblea y de las comisiones en específico de Hacienda tienen más que claro del requerimiento del Ministerio de Hacienda en cuanto a del desarrollo de estos fondos. Entonces, nosotros como Ejecutivo estamos en la mejor de las intenciones de seguir trabajando para poder conseguir que sea la Asamblea Legislativa quien asigne estos fondos y los podamos utilizar para esta reactivación económica. No podemos darnos el lujo en estos momentos de perder ese dinero. Tenemos que aprovecharlo. Hay bancos atrás de esto, pues, hay bancos internacionales que obviamente nos han dicho que sí, que nos están apoyando como país, y pues debemos de alguna manera también, les debemos el respeto a esos acuerdos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos continuamos con la conversación con el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro. Continúe con nosotros. Mañana de viernes 11 de septiembre de 2020, en el espacio de la entrevista estamos conversando con el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro.
Entre los temas que han estado en la agenda informativa esta semana está pues el anuncio de que el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, iba a comenzar el análisis de posibles reformas a la Constitución de la República. Esto ha generado diversas reacciones en diversos sectores también de la vida de El Salvador. Pero, digamos, ¿cuál es el fondo en sí? ¿Qué es lo que hay, digamos, importante dentro de esta posibilidad de que se estudien o que se analicen posibles reformas a la Constitución? Secretario, tal vez si usted nos puede explicar, digamos, ¿cuál es el punto en la que el Ejecutivo dice vamos a analizar posibles reformas a la Constitución? Porque sabemos que en este momento, o de acuerdo a cómo está la legislación de El Salvador, una reforma constitucional implica involucrar a 2 legislaturas, implica también que se le dé iniciativa de parte de 10 diputados, y algunos de los que han estado hablando del tema dicen pues que el Ejecutivo no puede hacer o proponer reformas a la Constitución. Vamos a ver, yo creo que es importante hacer un análisis histórico en cuanto a que desde 1983 la Constitución no ha sufrido mayores reformas, sí. Y esto significa que tenemos una democracia joven, pero bajo una realidad que se vivía de guerra en esos momentos, fue lo que instauró o lo que estableció esa Constitución de la República, fuera de las reformas que haya tenido cuando se dio el conflicto armado y cómo se da en los acuerdos de paz. Pero fuera de esas reformas, la Constitución no ha sido reformada, y el señor vicepresidente de la República, Félix Ulloa, tiene años de venir hablando de este tema a través del Instituto IEGES, que él es su coordinador, y pues él viene hablando desde 1992 de este tema. Creo que el presidente de la República, Nayib Bukele, tendría 11 años para esa época. Eso quiere decirnos que realmente no hay un morbo detrás de esto. Lo que nos encontramos son con situaciones que esta pandemia nos ha venido a demostrar que vivimos en tiempos completamente diferentes de lo que se dio en el 83. No estamos en tiempos de guerra, sino que estamos en situaciones de lo que puede ocurrir a nuestro país por este tipo de situaciones como el COVID-19. Y el tema de la modernidad, el tema del Internet, el tema de que las instituciones deben de modernizarse. Como siempre, hay un jaloneo al cambio, ¿verdad? Pero creo que es importante. Esta administración del presidente Bukele, pues creo que la población la llevó a ese punto específicamente para hacer cambios reales en nuestro país. Y es un sistema que se instauró, que es el que de alguna manera pues hemos aprendido a vivir, pero no necesariamente sea el mejor. Entonces debe realmente hacerse un trabajo macro desde mi punto de vista, porque debe trabajarse con todos los actores de la sociedad, en los cuales se incluyan y pueda determinarse al final un informe o un expediente real, el cual demuestre la realidad en la que estamos viviendo y a la que vamos a vivir. Porque obviamente la Constitución de la República, si bien refleja el actual, refleja el presente, no significa que debe estar preparada para soportar algunas décadas de modernidad a la que vamos. Entonces, es importante estas reformas de las cuales el vicepresidente está nombrado o delegado para armar una comisión y trabajarlas para tener realmente pues, un cambio estructural en nuestro país. Obviamente, ya tú lo has dicho, son 2 legislaciones las que se necesitan. Habría que ver el tiempo que va a tardar. No está determinado un tiempo específico en el cual deban de presentarlo, pero tendrá que ser un estudio realmente concienzudo, un estudio y un análisis detallado con una finalidad y una visión a futuro. Y esto pues no es algo rápido, es algo que debe llevar un trabajo bien hecho. Así que, como dijimos, son 2 legislaturas, falta todavía 2021 y tendríamos que esperar posiblemente hasta el 2024. Esta situación ha puesto sobre la mesa diferentes análisis y diferentes opiniones y evaluaciones. Conan, primero se dijo de que el objetivo era que el presidente busca allanar el camino a una posible reelección. Fue algo que se mencionó cuando se habló de posibles reformas a la Constitución. Lo otro, se dijo que el Ejecutivo lo que buscaba era pues distraer con un sombrerazo, proponiendo reformas a la Constitución, distraer la atención de otros temas que han estado vigentes en estos días.
Bueno, la verdad es de que esta situación, como dije, data de 1992 para el vicepresidente, es una postura que ha venido platicando directamente con el presidente de la República y simple y sencillamente pues se da en estos momentos. Respecto de lo otro, pues acabo de mencionarte, necesita ser presentado aprobado por la mitad más uno en el 2021, por decirlo así, y ratificado posiblemente en el 2024, fecha en la cual ha vencido ya el periodo del señor presidente Nayib Bukele. Entonces, es un morbo, creo yo, el que le están buscando, simple y sencillamente se han alterado. Pero es importante que tengamos claro que es la misma, los insumos vienen de la población. Los insumos vienen de la sociedad civil, vienen de los empresarios, vienen de los diversos actores. Entonces, estos insumos van a servir, como dije, para establecer esa modernidad que tanto requiere ya nuestra Constitución de la República. Pero digamos, tal vez para que nos aclare bien respecto a las intenciones del Ejecutivo, porque la Constitución en su mismo artículo 248 dice que las reformas a la misma solo pueden provenir, en este caso, de la misma Asamblea Legislativa, es decir, de los diputados. Pero estamos hablando de que es el vicepresidente de la República el que en este caso se va a encargar de ver y de analizar las posibles reformas. Sí, lo que pasa es que son dos momentos diferentes. Uno es el análisis y preparar realmente el expediente o preparar definitivamente dichas reformas y obviamente, tal y como lo establece la Constitución, serán los diputados quienes presenten la propuesta. Este es otro momento, la presentación de la propuesta será a través de los diputados, pero hoy por hoy apenas estamos empezando a gatear a lo que es realmente buscar la búsqueda de estas reformas a la Constitución de la República. Así que no estamos en el momento de presentarse a la Asamblea, no estamos en el momento de aprobar reformas, estamos en el momento de la búsqueda, del análisis del trabajo primario que es realmente el trabajo directo con la sociedad civil para que tener los insumos necesarios para formar estas reformas. Pero ¿visualizan ustedes que vienen tiempos políticos diferentes para El Salvador? Estamos ante en un año preelectoral y a las puertas de una elección legislativa y municipal, y hay mucho interés en la elección legislativa y esto va a cambiar definitivamente la aritmética que está en este momento en la Asamblea Legislativa. Yo creo que cambió en el 2019, cambió porque definitivamente con las elecciones, cambió con la tecnología, cambió desde el momento que existen estos telefonitos donde tú puedes darte cuenta de las noticias que están sucediendo en el momento, tú te das cuenta de la realidad del país sin que te lo tenga que contar otro o es contado por la misma ciudadanía. La visión política cambió, la gente ya tiene una conciencia real de lo que está pasando. En el momento que se rompe el bipartidismo, porque veníamos de un bipartidismo de 3 décadas atrás, en la cual había una polarización bien marcada dentro de nuestro país, en la cual nos dimos cuenta que era un sistema que estaba realmente atorando a la población en sí. Esta polarización necesitaba realmente la población un aire diferente, y es esto lo que representa la administración del presidente Bukele. Es parte de la modernidad, es parte de la utilización de los recursos tecnológicos, y esto es lo que te lleva a decirte, sin duda, esto ya cambió, y la visión de la población respecto de la política o de lo que sucede es minuto a minuto. Realmente te das cuenta de que la gente está pendiente y sabe lo que está sucediendo, la gente tiene claro lo que está pasando en la política de nuestro país, sabe lo que pasa en la Asamblea Legislativa, sabe lo que pasa con el Ejecutivo. No es como antes las cosas, la gente ni cuenta se daba y de repente aparecían los madrugones y aparecía algo de repente. Eso era lo más común que existía en esta. ¿Por qué es que nosotros no tenemos acuerdos reales con la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no hay maletín negro? Definitivamente, si no, posiblemente ya tuviéramos aprobados los 2.000 millones. Pero el presidente estableció, esos tiempos ya terminaron. Ya no hay derecho a seguir en esos tiempos. Tenemos que modernizarnos, tenemos que trabajar y debemos de exponer a aquel que realmente no esté cumpliendo la Constitución y las leyes de la República. Debe de exponerse, y con base a eso
se ha fijado realmente esta administración y se ha venido presionando en cada punto que se ha requerido a la Asamblea Legislativa, se ha ido a solicitar, a requerir y a exponer cuando no se ha querido otorgar, y se ha justificado siempre el porqué de las necesidades o las iniciativas que se han presentado. ¿Qué te quiero decir con esto? Al final del día es importante que tengamos claro, seremos en sí, tanto la población, me incluyo, seremos la población quien determine realmente para dónde va el rumbo de este país. Porque dijimos, el presidente, la administración pública, al final del día somos empleados públicos y nos debemos a la población. Serán estos quienes el 28 de febrero también determinen para dónde va el rumbo de este país. Efectivamente, porque una cosa es la percepción que tiene la ciudadanía respecto a los tiempos políticos que vive El Salvador, y otra cosa son los votos en la Asamblea Legislativa. Y como decíamos, estamos a las puertas de un proceso electoral que definitivamente va a marcar un cambio en la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa y abrir espacios a temas como el que estamos tocando en este momento, posibles reformas a la Constitución que tal vez no van a ser de corto plazo, pero sí pueden abrir, digamos, el debate a largo plazo. Que es necesario porque si no iniciamos ahora, realmente, como dije, nosotros vinimos a hacer cambios reales en este país, necesitamos cambios, la gente está aburrida de lo mismo, necesitamos hacer cambios y esto incluye pues realmente tener esa capacidad de hacerlo dentro de lo que es la Asamblea Legislativa. Por eso la necesidad de tener una fuerza política con la suficiente capacidad dentro de la Asamblea Legislativa para poder realmente ejecutar todos esos proyectos que el Ejecutivo y el señor presidente pues los ha planteado y los viene desarrollando. No solo son promesas de campaña, sino ya existen, son una realidad y deben de desarrollarse. Pero para poderse ejecutar es necesario tener esa capacidad o esos votos dentro de la Asamblea Legislativa. Así que, sin duda, va a depender de la población que nosotros podamos realmente desarrollar los lineamientos o la estrategia trazada. Yo creo que a este momento pues la población tiene clara que la estrategia de seguridad ha dado resultados. Realmente hemos tenido tiempos muy buenos respecto de los homicidios, las extorsiones han venido bajando. Entonces, el plan control territorial, la estrategia que se creó ha demostrado que ha sido efectiva, que es eficiente y debe de continuar. Y así en los planes que se tienen de desarrollo económico también. A finales del año pasado, si recordamos, estábamos en una posición de una apertura económica, y cuando hablo de apertura económica hablo a nivel internacional. Claro. Se había generado un ambiente de inversión hacia el país donde el presidente Bukele había puesto el nombre de El Salvador a nivel internacional con una vista completamente diferente. Dejó de ser el país de miedo y se volvió un país donde se podía invertir, donde había un ambiente de inversión, y es eso a lo que tenemos que regresar. Pero necesitamos realmente tener el apoyo de la Asamblea Legislativa y contar, como dije, con una fuerza política dentro de la Asamblea que nos permita ejecutar todos estos proyectos. Ahora bien, cuando se habla de reformas constitucionales, el debate se enciende. Esto ha llevado a que se consulte a ex magistrados como René Hernández Valiente, quien decía que no es el momento propicio, decía, para proponer reformas a la Constitución, y él hablaba y señalaba que el presidente Bukele ha dado señales de saltarse las leyes y respetar a la misma sala de lo constitucional y de incluso de entrometerse en el trabajo de la Asamblea Legislativa. Un poco sesgado ese pronunciamiento, desde mi punto de vista, pues hemos venido cumpliendo todas las sentencias. Fíjate, conforme se han ido imponiendo las sentencias o han declarado inconstitucional, siempre hemos buscado, pues, y el presidente mismo lo ha mencionado, hemos buscado, pues, si hay un hilito por allá donde nos podamos agarrar para poder desarrollar y para poder proteger lo que es la salud y la vida de la población. Pero esto es una realidad ahora. Si el presidente no hubiese tomado todas las decisiones que tomó de prevención a este momento, posiblemente estuviéramos como otros países que se han dado a la alta en la curva de contagios. Pues gracias a Dios, todo ese proceso que vivimos hoy está dando frutos. Y por favor que nadie me vaya a decir que no. Hoy va a resultar de que la Asamblea o las sentencias de la Sala son las que han, por decreto legislativo o por sentencia, se acabó el virus. Eso no es cierto. Es
todas esas medidas preventivas que se tomaron desde un inicio, tanto como en las cuarentenas domiciliares obligatorias, así como el desarrollo del Hospital de El Salvador, que nos permite que no se desborde nuestro sistema de salud. Son todas esas medidas preventivas que tomó en tiempo el señor presidente de la República, que nos permiten ahora estar como estamos, tener una reactivación, una reapertura económica en la cual pues se generó el hábito del uso de la mascarilla, se generó el hábito del uso del alcohol gel. O sea, realmente es una situación que está dando los frutos en estos momentos. No significa que sea a esto, gracias a Dios, pues han venido a la baja, pero no significa que haya desaparecido el virus. Debemos de mantenernos, como dije, siempre en la utilización de todas estas medidas de salud, ¿verdad? Sí, claro. Conan, hace unos días, pues era noticia también el tema que publicaba pues un periódico digital donde hablaba de supuestas negociaciones entre el Ejecutivo y miembros del Ejecutivo con las pandillas. La Fiscalía allanó la dirección de centros penales y hasta ahora pues solo ha dicho que hay una investigación abierta. ¿Cómo ven ustedes el panorama desde el momento que salió la publicación hasta el allanamiento de la Fiscalía a estos días, en los que el tiempo ha comenzado a correr y pues que este tema pues ha estado ahí y sigue, digamos, estando como parte de las agendas informativas? Solo déjame terminar respecto de los pronunciamientos del ex magistrado Hernández Valiente. Claro. Me extraña que él diga que no es un momento propicio, porque entonces nunca hay un momento propicio. Siempre lo han venido retrasando, porque quieren mantener un status quo, el cual están acostumbrados a vivir, en el cual hay unos poderes fácticos que no quieren realmente estos cambios que ya son necesarios, donde, lo decía algún compañero mío de trabajo, se les acabó la fiesta, porque es importante que estos cambios sean de raíz. Hoy es el momento propicio y cualquier momento es importante que realmente nazcan esos cambios. Que él diga que el presidente Bukele no haya cumplido con resoluciones de la sala. Hombre, por favor, puede haber todo el historial de lo que ha venido sucediendo y siempre hemos acatado las resoluciones de la sala de lo constitucional, aún no estando de acuerdo con ellas. Y las he criticado duramente muchas veces, pero se han acatado. Retomando tu tema, sí. Vamos a ver, hubo un señalamiento de parte de este diario digital que ya ha demostrado realmente dejó de ser aquel reportaje objetivo y se volvió realmente un diario detractor directamente o de oposición a lo que es el Ejecutivo. Todos los señalamientos que hizo, pues la Fiscalía tomó de oficio e inició un proceso, lo cual me parece que es viable, es bueno, es perfecto, porque esto va a dar o va a demostrar lo que el presidente Bukele siempre ha dicho. Nosotros no vinimos, no vamos, no estamos teniendo ningún pacto con las pandillas. Esos existieron en el pasado y nunca les dieron resultados. ¿Por qué hacer lo mismo? ¿Por qué pretender hacer lo mismo? Nosotros estamos claros, nosotros veníamos con una estrategia y un plan control territorial. Si tú te recuerdas, el presidente tomó la decisión en un primer momento y le dijo a todas las telefonías, a todas las telefonías que debían de dejar de mandar la señal directa a lo que eran los centros penales. Y les dio un tiempo, un plazo determinado para que dejara de tirar la señal. Y al hacerse eso, obviamente, se logra realmente bloquear la señal. Y si también te recuerdas tú, el presidente dijo, bueno, ahora las pandillas no tienen privilegio y se juntan. Y todo el mundo decía, uy, que no se junten porque se van a matar entre ellos. Y no pasó absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos no son enemigos. Ellos lo que tienen son territorios. Simple y sencillamente el enemigo de ellos es la población. Ellos atentan contra la población. Entre ellos ahí sobreviven. Ahora, ¿qué es lo que realmente limitamos? Fue la comunicación. Entonces, al limitar toda la comunicación, esto rebaja realmente el tema de los homicidios y de todos los mandatos que salían de las cárceles. Entonces, ha dado un resultado. Por eso que la Fiscalía investigue, yo creo que es bueno. Al contrario, para nosotros nos genera un apoyo de parte de otra institución que se da cuenta que el proceso que estamos siguiendo y que la estrategia que estamos siguiendo es en pro de la población. Así que, enhorabuena.
Muy bien. Esto ha llevado, como decíamos, a una cantidad de cosas respecto al tema de las pandillas. ¿Cómo toman ustedes, Conan, el hecho de que miembros demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y del Senado, encabezados por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Eliot Engel, hicieron pública, pues, ayer jueves, una carta donde dicen, y cito aquí uno de los párrafos, expresan su profunda preocupación por la creciente hostilidad del gobierno salvadoreño hacia medios de comunicación independientes y de investigación. Esto incluso ayer era madera de uno de los periódicos. Realmente yo creo que debemos que... ¿Cuántos fueron los firmantes? 10. De 380, creo, 400, no sé cuántos, tiene el Senado de Estados Unidos. Realmente debemos de entender que los conductos oficiales a través de los cuales se pueda pronunciar un país a otro país, definitivamente son los señores embajadores. Yo no he escuchado de parte del embajador de Estados Unidos un pronunciamiento en contra o a favor respecto de este tema. Yo no quiero pronunciarme en contra de los senadores que se han pronunciado, pero creo que debieron utilizar la vía oficial o los conductos oficiales, si esto fuese así, y pronunciarse a través del señor embajador, que diplomáticamente es el único que debe realmente hacer este tipo de pronunciamientos. Entonces, dicho lo anterior, no estaría realmente, es un pronunciamiento de 10 personas, no las conozco, y pueden tener el interés o no, debe ser este pronunciamiento. No sé qué los ha llevado a este punto, todos sabemos quién es el propietario de este diario digital, y estoy seguro que ha estado utilizando todos sus contactos para poder conseguir este tipo de notas. Pero realmente debo ser claro y ratificarlo. Es a través de los conductos oficiales que deben de hacerse ese tipo de pronunciamientos, es decir, a través de la Embajada de Estados Unidos, a través del señor embajador. De lo contrario, no es un conducto oficial, sino es una carta más y qué bueno que se pronuncie. Exactamente. ¿Consideran ustedes que esto no puede, digamos, afectar la imagen de El Salvador ante un cooperante como Estados Unidos? Por eso te decía, si el señor embajador de Estados Unidos hiciera el pronunciamiento es diferente, porque es un conducto oficial. Entonces sí nos preocuparía. Pero en este momento el señor embajador no se ha pronunciado al respecto, y no sé qué está pensando, pero en estos momentos no se ha pronunciado. Es decir, no hay un conducto oficial que haya un señalamiento ni a favor ni en contra al respecto. Entonces, mientras esto no suceda, pues no vamos a tomar ninguna medida más que continuar adelante y trabajando como siempre, como todos los días. Muy bien, Conan, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en el edificio bicentenario de la Red Salvadoreña de Medios. Gracias por estar aquí y por, digamos, permitirnos conversar con usted. Muchísimas gracias a ti y a toda tu teleaudiencia. Feliz día. Feliz día, igualmente. Dios nos bendiga. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos vamos a tener el pronóstico del clima. Amanecimos con lluvia en buena parte del territorio nacional. Esto pues obviamente pone la atención en las zonas de riesgo. También accidentes de tránsito. Ya les mostrábamos incluso imágenes de un accidente en el que se había involucrado el alcalde de Huizúcar, en el que él señalaba pues, que era el alcalde y que pedía pues que la policía pues le diera la atención necesaria como alcalde. Vimos ahí también a una persona que es en estado de ebriedad, que estaba en la acera. Esto es parte de lo que ha estado ocurriendo. Vamos a tener más información respecto al tráfico y respecto también al pronóstico del tiempo. Sigue con nosotros, somos Hechos AM.